Hace mucho que Dios había puesto esto en mi corazón y es el tiempo. No es un tema que se predique muy seguido, creo yo, no sé. Yo al menos no he escuchado, pero tampoco quiere decir que escucho mucho, ¿verdad? Y no es un tema fácil, no es agradable hablar del infierno. Y quiero empezar preguntándoles a ustedes, ¿ustedes creen que el infierno existe? ¿Sí? De toda la Biblia, de todas las enseñanzas y doctrinas que la Biblia enseña, el infierno me parece muy aterrador a mí, no sé a ustedes. Tuve un tema, déjenme abro mis documentos. No sé a ustedes qué les parezca. Yo no sé si algún día ustedes han ido a un funeral de alguien conocido que saben que no quiso nada con Dios y cierran un momento los ojos y ¿alguna vez les ha pasado que ustedes se pueden imaginar dónde abrió los ojos esa persona? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Han pensado algo así? A mí me ha pasado que cuando muera alguien que conozco, que sé que no quiso nada con Dios, me imagino por unos segundos y es algo insoportable, es insufrible solamente pensar en un lugar tan horrible como el infierno. ¿Por qué es tan horrible? ¿Por qué es tan aterrador? Existe la negación. Déjame ver si no avanza. No lo he prendido, ¿verdad? ¿O está prendido? ¿Ya avanzó? Ok. Existe la negación. Esta es la doctrina más negada de la Biblia. Mucha gente dice, no, el infierno está mal entendido, el infierno no existe, ¿sí? Vamos allá a Juan 8:44. ¿Quién es el primero que niega la existencia del infierno? ¿Quién creen? Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, Satanás es un experto en la mentira. Es un maestro del engaño. Y la mejor mentira es hacerle creer a la gente que él no existe y que el infierno no existe, ¿sí? Él le encanta esa mentira. Y es la misma mentira que vemos desde la primerita vez en la Biblia. Vamos a Génesis 3, cuando tentó a Eva, Génesis 3, en ese huerto del Edén, donde Dios les había advertido, si comes del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Se le aparece Satanás por medio de una serpiente o de un animal, dice Génesis 3:4, y le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada malo. ¿No sigue siendo la misma mentira? No te vas a ir al infierno. ¿Cómo crees que un Dios que es tan misericordioso, un Dios que es tan bueno, un Dios que es tan amoroso, va a permitir que personas se vayan a un lugar tan terrible por la eternidad? No te va a pasar eso. Y sacan hasta chistes y todo eso, ¿no existe? Que no sé si es para arriba, para abajo o le están moviendo allá.
¿Te estás moviendo? Ok. Creo que esto no está funcionando, no sé, ahorita vuelvo a hacer el intento. El racionalismo. El racionalismo es la corriente que dicen que nosotros podemos obtener conocimiento de nuestra propia razón. De razonar las cosas somos capaces de obtener conocimiento. Entonces el racionalismo dice, no hay Dios y por tanto no hay infierno, ¿sí? Los ateos, no hay Dios. O sea, si no hay Dios, menos va a haber infierno, ¿no? Ahora, muchos dicen que el hombre ha explorado el espacio. ¿Saben que el hombre ha explorado el espacio? Y no hay evidencia de un cielo. Nadie ha encontrado a Dios. El hombre ha llegado lejos en el espacio. Entonces dice, ¿sabes qué? Ya fuimos al espacio y no hay cielo. Y si no hay cielo, no hay Dios. Y si no hay Dios, no hay infierno. Pero les voy a decir algo. El hombre ha llegado muy lejos en el espacio, pero reconoce que es infinito, ¿sí? Infinito. Llegar a la estrella más cercana, de nuestro planeta, tomaría miles de años, ¿saben? La estrella más cercana, nos tomaría miles de años llegar. O sea, es enorme, pero ellos quieren decir, no hay Dios. Vamos a la siguiente, por favor. Hubo un ruso, Yuri Gagarin, fue el primer hombre en viajar al espacio exterior. Se le atribuye esta declaración, se le atribuye que él dijo, miré y miré, o sea, cuando fue al espacio exterior, pero no vi a Dios. Pero les quiero decir que es mentira, él creía en Dios. Fíjense cómo un rumor, y luego repetimos, es que alguien dijo esto, o no pasa. Y ya se hizo universalmente conocido que él llegó y dijo que no había Dios, pero él creía en Dios. No te puedo decir si fue salvo o no se fue, pero creía en Dios. No dijo esa frase. Pero de ahí muchos se agarran y dicen, pues llegamos no hay Dios, no hay cielo. No hay nadie allá, como nos han dicho, nos han engañado. Antes que no había llegado el hombre al espacio, pues la religión nos quería dominar, ¿no? Mucha gente dice, esas teorías y esas doctrinas de miedo son para aterrorizar y para manipular a la gente, ¿sí? El infierno lo inventaron para manipular las masas a través del miedo. Ya fuimos al espacio y no hay tal. Satanás queriendo engañar según usando la razón. Siguiente slide, por favor. La burla. ¿Cuántos chistes hay del infierno? ¿Quién ha contado chistes del infierno cuando no era cristiano? ¿Nadie? Mira, ¿todavía te acuerdas de los chistes? Ahí me cuentas uno al ratito. ¿No? ¿Cuántos contaron chistes? ¿No? De que llegas al infierno y mucha gente dice, no, y pues está más divertido el infierno porque pues me voy a ir con todos los amigos, ¿no? Piensan ellos. Y Satanás contento de que pensemos que es un chiste, contentísimo de que nos lo tomamos a broma, ¿no? Y mucha gente dice esto, es tonto pensar que multitudes de almas incorpóreas, o sea, sin cuerpo, están friéndose en algún lago de fuego y se ríen. ¿Saben por qué se ríen? Porque la gente dice, ¿cómo puedes creer que la gente se va a estar quemando y friendo si no tienen cuerpo? Ja, 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 es ilógico, es tonto y la gente lo cree. Ignorantes. Ignorantes. Porque van a tener cuerpo. Van a tener cuerpo. Saben que va a haber una resurrección. Los cuerpos van a resucitar. Pero, va a resucitar el cuerpo, pues lo quemas, en un ratito se acaba. Pero no van a ser cuerpos mortales, van a ser cuerpos inmortales, diferentes. Así como Dios les va a dar a sus hijos cuerpos glorificados, Dios le va a dar a los que no quisieron con él cuerpos eternos, donde van a sentir,
y sufrir. Entonces la gente se ríe. Hubo un hombre, siguiente por favor, Robert Ingersoll, vivió en el año 1833. Fue un reconocido abogado, veterano de la guerra civil estadounidense, líder político y orador. Es recordado por su gran cultura, su crítica a la religión y su defensa del agnosticismo, o sea, esa creencia que dice, bueno, no niego a Dios, pero no hay evidencia de que Dios existe, ¿no? La siguiente, dice, él dijo esta palabra, dijo esta frase, y él le gustaba contar chistes, contaba muchos chistes acerca del infierno, y él dijo esto: la idea del infierno nació de la venganza, de la brutalidad por una parte y de la cobardía por otra. No siento ningún respeto por quien la predique, no me gusta esta doctrina, la odio, la desprecio y la desafío. Lo más interesante es que su papá era pastor. Fíjense. ¿Qué vio, qué vivió? Solamente Dios sabe. Aún así espero que se haya arrepentido, porque Dios es un Dios misericordioso. Pero cuánta gente, hermanos, aún dentro de las iglesias, me acuerdo una entrevista en un programa con un señor que ya se murió, Larry King, es un ateo, era un ateo. ¿Sí saben quién es Larry King? Salía en 60 minutos, en un programa de 60 minutos en Estados Unidos, ateo. Y tuvo una entrevista con un predicador, pastor, como usted le quiera llamar, que está en Estados Unidos, creo que en Houston. Se llama Joel Osteen. ¿Alguien lo ha conocido, lo ha escuchado? Y le preguntaba acerca del infierno. Y él no podía decir que la gente se va a ir al infierno. Ahorita voy a llegar a ese punto. Porque le preguntaban, ¿y la gente de la India? Que son politeístas. En la India les hablas de Cristo y qué bueno, lo aceptan, pero tienen otros dioses. Es uno más. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Tú crees, le preguntaban, que Dios tan bueno y misericordioso va a mandar a esa gente al infierno si nunca han oído hablar de Cristo? Y él dice, es que, pues yo no sé, eso es Dios es muy bueno, yo no sé sus corazones. Se salía por la tangente, porque si algo nos cuesta trabajo decirle a la gente, es sí hay infierno, ¿verdad? Sí hay infierno. Y el que no esté en Cristo, ¿a dónde va a ir? Porque vamos a tener que darle cuentas a un Dios santo, a un Dios santo, que va a haber un juicio. Luego tenemos la religión, vamos a la siguiente, la religión. Tenemos la religión tradicional de la que muchos de ustedes salieron. Que hace poco, algunos años atrás, el Papa, algún periodista dijo que el Papa le había dicho que realmente no creía al infierno, y se hizo una controversia, y no sé si ustedes se acuerden, y luego salió la Iglesia Católica a negar eso, que no, que había hecho un malentendido, ¿verdad? Pero esta persona dijo, es que yo estuve con el Papa y me dijo que él no cree en el infierno. Entonces la religión tradicional nos dan una salidita, ¿verdad? ¿Cuál es la salidita que nos ofrece? El purgatorio, ¿verdad? Ahí terminas de santificarte, ¿verdad? Te pueden echar la manita haciendo unas misas, pagando una lanita para las misas, ahí, oye, pues así que ni me preocupo, ¿verdad? Ni me preocupo, ahí paso un rato en el purgatorio y luego me salvo, ¿no? O me confieso y me van a dar la extrema unción y ya la hice. La siguiente. Hay otras religiones como la ciencia cristiana que dicen que el infierno es un error de la mente mortal, o sea, no existe prácticamente. Los testigos de Jehová dicen que los malvados van a ser aniquilados. ¿Saben qué es? Hablan de la aniquilación del alma, que ahora se está metiendo esa doctrina al cristianismo. La aniquilación del alma es básicamente que vas a dejar de existir, ¿sí? Que tu alma, lo que tú eres, tus sentimientos, tu memoria, tu ser,
Va a ser como si no hubieras nacido, como que vas a perder la conciencia y ese va a ser tu castigo, que simplemente no vas a vivir ya, ¿no? Los mormones no creen en un infierno eterno, creen que hay otra oportunidad después. Los adventistas también creen algo parecido a la aniquilación. Y esas doctrinas le gustan a la gente. ¿Cuánta gente no está en esas religiones porque dicen, bueno, no se escucha tan mal como el infierno? O sea, imagínate vivir por este mundo creyendo que hagas lo que hagas, no va a haber un castigo eterno. Busques a Dios o no busques a Dios. Yo les voy a decir algo. Yo le tengo temor a irme al infierno. Es que no eres salva tú. Creo que soy salva. Pero es algo que tengo que estar orando, Señor. Quiero que haya fruto en mi vida de que realmente soy hija tuya, porque no me gustaría. O sea, es horrible, hermanos. Es algo inimaginable. Ese lugar. Vamos a Apocalipsis 20, siguiente slide, Apocalipsis 20, por favor. (11 al 15). Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Va a haber un juicio en un futuro que se le conoce como el juicio del trono blanco. Y donde el juez de toda la tierra, ¿quién es quién? Dios, va a juzgar a cada uno según sus obras. Estamos acostumbrados a los jueces injustos. A los jueces injustos que mucha gente les da ¿cómo le llaman? Una mordida, ¿verdad? Le dicen en México. ¿Y qué pasa? Salen, ¿no? Estamos acostumbrados a que cuando alguien nos juzga, o a lo mejor la mayor evaluación que hemos tenido ha sido un examen. ¿Quién ha presentado algún examen? Todos, ¿verdad? Pero muchas veces vamos con el maestro o hemos conocido de gente, nos han dicho, el primo de un amigo, no nosotros. Vamos con el maestro y ¿qué hacemos? Ay, maestro, no sea malito. Páseme. ¿Qué hago? ¿Qué le traigo? Una carnita asada. Hago otra cosa, déjeme otro trabajo. Hago otro trabajo y ya con eso compenso. ¿Y el maestro qué dice? Está bien, hombre. Me cae bien este cuate, chistosón. ¿Y qué hace? Pues tráeme ahí, una botella, mira. Orientación vocacional, por favor, con Grace. Una botella de agua, dice, ¿no? Y ya. Pero este día, hermanos, este día no va a haber dónde escondernos. Dice que todo va a ser removido. ¿Cómo va a estar toda la humanidad? ¿Dónde vamos a estar parados? ¿En dónde? ¿En dónde? En el aire.
va a estar desde el primer hombre, ¿sí? Se va a juzgar al primer asesino. ¿Quién fue el primer asesino de la Biblia? Caín, ¿sí? Estas figuras que ustedes han escuchado, como Hitler, ¿no? Y todos aquellos grandes nombres que no se arrepintieron y los que pasaron por buenas gentes, pero eran los peores, ahí van a estar. Y no vamos a estar como aquí de que, ay, ¿qué hora se acaba? Porque ya se hambrita, ¿no? Cuando estemos ahí, vamos a estar en un estado de eternidad. Ya no va a haber tiempo, ya no va a haber el relojito. Ya no te vas a cansar. ¿Cuánto va a durar ese juicio? ¿Cuánto va a durar? Que ya no va a haber tiempo, pero si lo pudiéramos poner en el tiempo de ahorita, quién sabe cuántos años, porque no va a haber persona que no pase y le saque toda su vida. Lo que nadie vio, aquí está esto, aquí está el otro. Va a ser un tiempo de vergüenza. Y dice Dios que para este juicio, cuando se abran los libros, dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El Hades es el infierno donde está actualmente, ¿sí? La gente que está en el infierno va a salir del infierno y se le va a dar un nuevo cuerpo, aun si sus cuerpos quedaron en el fondo del mar, como todos los que no pudieron rescatar del Titanic, todos los que no pudieron rescatar de esa nave, no me acuerdo cómo se llamaba ese barco, que quedó hundido cuando Japón atacó a Estados Unidos en la famosa guerra de Pearl Harbor. Había una nave que quedó hundida con muchos soldados vivos. Hace 2 años, gente pagó millones para bajar como un submarinillo chiquito a ver el Titanic. ¿Se acuerdan? Que nunca los encontraron. Y ya no podían bajar porque es demasiado profundo, es una presión tremenda, ya no pudieron bajar a buscarlos. ¿Cuántos cadáveres hay en el océano? Van a salir, Dios les va a dar nuevos, aún los que cremaron. Ese día, sus cuerpos van a ser resucitados. Y estaban en el infierno, van a salir del infierno, sus almas, y se van a integrar a sus cuerpos resucitados. Preparados, cuerpos preparados, hechos para la eterna aflicción. Y ahí Dios va a juzgar a cada uno. Y es un Dios justo, es un Dios justo. Muchos piensan que alguien no pagó por sus males en esta tierra. Todos los que no se arrepienten van a pagar cada cosa que hicieron en esta tierra. Todo va a salir a la luz. Por eso dice que la muerte y el Hades va a aventar a sus muertos y van a ser juzgados. Hermano, y nada más hay 2 opciones. O te paras delante de Dios en tus obras, o te paras delante de Dios en la fe de la obra de Cristo. No hay otra. No hay otra. Porque alguien dice, es que yo no he pecado tanto, no he matado a nadie, sí. Pero por una cosa en tu vida que has hecho, que nadie ha hecho una, todos hemos hecho un montón de cosas. Por una que hayas hecho, si así fuera el caso, que no es irreal, aún así estás descalificado del estándar de Dios. Nosotros juzgamos de acuerdo a un estándar humano, pero no el estándar de Dios. ¿Qué es el infierno? Vamos a ver. En el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y la palabra en griego, que es el original, el Nuevo Testamento se escribió en griego, la palabra original es Gehenna. Gehenna es infierno. Pero algo importante, esta palabra
es usada, perdón, ahí es Nuevo Testamento, estoy equivocada, tengan cuidado los que están copiando. Lo correcto es una palabra usada en el Nuevo Testamento, no en el AT, en el NT. Es usada en el Nuevo Testamento porque es una palabra griega, pero tiene antecedentes en el Antiguo Testamento. Esta palabra gehenna se encuentra 13 veces, yo lo encontré 13 veces en el Nuevo Testamento. Y fíjense algo interesante, de las 13 veces que es gehenna, cuando tú lees infierno, en el griego es gehenna. De las 13 veces que está en el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces salió de la boca de nuestro Señor Jesús? 11 veces. El infierno es una doctrina tan horrible, porque es horrible, hermanos. Y díganme quién no piensa lo mismo que yo, por favor. Es horrible la sola idea de un infierno. Creo que si nuestro Señor Jesús y Salvador no lo hubiese dicho, ya estaríamos y estarían los teólogos tratando de buscar la forma de negar la existencia de ese infierno, pero resulta que el que la dijo más veces fue nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo. Gehenna, infierno. 11 veces dicha por el mismo Jesús. Vamos a ver la siguiente. Gehenna en griego, es en griego, pero en hebreo, fíjense, en hebreo viene de una palabra que hace referencia al valle de Hinnom o valle de los lamentos. En griego la palabra hace referencia a Hinnom, que es el valle de Hinnom o valle de los lamentos. Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a segundo libro de Crónicas, 28. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículos del 1 al 4. ¿Ya están conmigo? Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de ¿qué? De Hinnom. Entonces, esa palabra, gehenna en griego, que se usa para el infierno, en el Antiguo Testamento dijimos que es Hinnom. Hinnom. Tiene un antecedente en el Antiguo Testamento. Y aquí lo estamos viendo. Dice que quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces, ¿qué hizo este rey? Dice que quemó incienso en un valle. Había un valle en el sur de Jerusalén. Ese valle se conocía como el valle de Hinnom, en el sur de Jerusalén. Y este rey, que se llamó Acaz, iba a ese valle y quemaba incienso a dioses ajenos, pero dice que hizo pasar a sus hijos por fuego, como lo hacían las otras naciones. Fíjense algo importante. ¿Saben qué significa hacer pasar a tus hijos por fuego en ese tiempo? ¿Saben qué hizo? Los quemaban vivos. Los quemaban vivos. Los quemaban vivos. A un dios llamado Moloc.
No crean que hacer pasar a sus hijos por el fuego era, a ver, hijito, pásale aquí y bríncale, ¿no? Sacrificaban a sus hijos, hermanos. Y nosotros que tenemos al verdadero Dios, vivimos bien cómodos, ¿verdad? Me acuerdo de alguien que estaba por la India, un misionero, que platicó que estaba en un lugar donde sacrificaban a sus hijos, hacían sacrificios humanos a su Dios. E iba una señora con 2 hijos, uno lisiado y otro sano, y la vio de lejos que iba para sacrificar a sus hijos o a un hijo. Y corrió para alcanzarla, pero no la alcanzó y la señora ya venía de regreso. ¿Y a qué hijo creían que traía de regreso de los 2? Al lisiado. Y le dijo, ¿pero por qué sacrificó al otro? Y le contestó, yo no sé qué clase de Dios tenga usted, pero a nuestro Dios le ofrecemos lo mejor. Qué triste y qué vergüenza para nosotros, ¿verdad? Entregaban a sus hijos al fuego, los quemaban vivos. ¿En el valle de qué? De los hijos de Hinnom. Segundo libro de Reyes 23:10. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego. ¿A quién? A Moloc. Moloc era el dios de los amonitas. El dios de los amonitas. Y si tú lees el contexto de este capítulo, está hablando del reinado de un rey piadoso que fue Josías. Josías fue un rey piadoso, fue un rey que empezó a reinar a los 8 años y dice la Biblia que cuando escuchó la ley de Dios, su corazón se enterneció. ¿Por qué? Porque cuando escuchó la ley de Dios se dio cuenta de que tan lejos se habían apartado al extremo de Dios y se había vuelto un pueblo totalmente idólatra que sacrificaban a sus hijos al rey Moloc, que los quemaban vivos, los quemaban en el valle de Hinnom. Por eso aquí dice que una de las reformas que él hizo en el versículo 10, o sea, Josías profanó el Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ya ninguno pasase a su hijo o hija por fuego. O sea, Josías se arrepintió delante de Dios e hizo oración por el pueblo y hizo reformas, y una de las cosas es que profanó ese lugar, ese sitio, para que ya no hicieran sacrificios a Moloc en ese lugar, en el valle del hijo de Hinnom. Vamos a Jeremías 7, 31 al 33. Dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, otra vez la palabra Tofet, y otra vez nos indica que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos. ¿Ya están viendo más claro? ¿Sí? Y a sus hijas, ni con las hijas crean que tenían misericordia porque sean mujeres. Cosa que yo no les mandé ni subió de mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves
del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. ¿Cómo le llamó Dios a través de Jeremías ese lugar? Que iba a ser llamado lugar de ¿qué? ¿Valle de qué? De la matanza. Y ahí iban a ser enterrados cuerpos de muertos, y las aves iban a venir a comérselos, ¿sí? Era una zona terrible. Era un lugar donde se sacrificaba humanos, donde había cuerpos de muertos exterminados. Eso era ese valle de Hinnom. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, los estudiosos dicen que ese lugar que menciona como Tofet era un lugar donde se unían tres valles que están al sur de Jerusalén. Un valle que se conoce como Tiropeón, el valle de Hinnom y el valle de Cedrón. En esos tres valles convergen, o sea, se juntaban en un lugar donde se hacían sacrificios al dios amonita de Moloc. Vamos a una última cita, segundo libro de Crónicas 33:6. Dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba divinos, encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Habla del rey Manasés, que fue uno de los peores reyes de la historia, ¿sí? Pasó a sus hijos por el fuego. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente y luego a la otra, Hay como un valle profundo, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver, un valle profundo. Está abajo como de dos montañas o dos mesetas, un valle es algo que está abajo. En ese valle profundo, que está al sur de Jerusalén, ahí era ese lugar del valle de Hinnom, que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla del infierno, usa la palabra Gehenna, pero Gehenna dijimos que es una referencia al valle de ¿qué? De Hinnom, donde había mortandad, sacrificios, quemaban a sus hijos vivos en ese lugar. Vamos a pasar a la siguiente. Se veía algo así aún en tiempos de Jesús. Restos de animales, de cuerpos, aún en los tiempos de Jesús. Y siempre había fuego, porque en el tiempo de Jesús, vea 2 diapositivas más adelante, por favor. Otra. A ver, otra. A ver, regrésate, regrésate, otra. ¿Ahí? A ver, sí, gracias. En la época de Jesús, ese valle de Hinnom, donde sacrificaban a Moloc antes, era un basurero, donde se quemaban todos los desechos. Era un basurero, incluyendo cadáveres de animales y personas ejecutadas. A fin de consumir todos los desechos y evitar el hedor, el fuego era mantenido constantemente, incluso con azufre, en los tiempos de Jesús. Desde antes de Jesús, pero todavía en los tiempos de Jesús. Nada escapaba de la destrucción del Gehenna, por decirlo así, de ese fuego, porque aún los restos humanos que no eran destruidos por el fuego eran devorados por los gusanos hasta dejar solo los huesos. Había gusanos ahí. ¿Por qué? Porque había animales y personas en descomposición, y cuando hay animales y personas en descomposición, ¿qué hay? Gusanos. Se los comían los gusanos, y todo el tiempo había fuego, porque era tanto los cuerpos, tanto los desechos, que para que no se hiciera mal olor, para que no se hiciera algo más, todo el tiempo había fuego. Mantenían ese fuego con azufre. Sí, entonces vamos a una diapositiva antes.
Ahí, vamos a Hechos 1:18. Hechos 1:18, hablando de Judas, el que entregó a Jesús, el que traicionó a Jesús, dice el 18, o sea, Judas, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó a la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, ¿sí? Era ese lugar, era ese mismo lugar, ¿sí? Donde se ponían esos cuerpos, campo de sangre. Vamos a ver ahora las citas donde Jesús usa la palabra gehenna. Ahí, gracias. Mateo 5:22. Dice, Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esa palabra infierno, Jesús usó gehenna. Porque los que oían a Jesús, los que estaban escuchando la predicación de Jesús, cuando él decía gehenna, automáticamente, ¿qué venía a sus mentes? El valle de Hinnom. ¿Sí? Él les estaba ilustrando qué es el infierno. Ellos conocían, porque en los tiempos de Jesús el valle de Hinnom era ese basurero donde aventaban desechos, cadáveres, y siempre estaba en fuego. Y había gusanos, era un desecho terrible, un basurero de todo. Y en el Antiguo Testamento había sido un lugar de sacrificios, de muerte, de sangre, de terror, de humo, de gritos. ¿Cómo creen que iban los hijos que iban a ser sacrificados? ¿Cómo creen que iban? ¿Cómo creen que se expresaban cuando iban siendo quemados? Es tan terrorífico ser quemado que cuando fue el atentado del 11 de septiembre, hubo gente que nada más por sentir el calor, ¿qué hacían? Se aventaban del edificio. Es algo tremendo. ¿Alguna vez usted ha estado en una fundición? Yo he ido a plantas donde he hecho tours en la fundición y se siente un calor tremendo para que se fundan los metales, el aluminio. Es tremendo ese calor. Y tú ni siquiera estás ahí, pero caminas y sientes el calor. De hecho, me daban una como toalla húmeda en el recorrido para irme refrescando en el recorrido de lo caliente que se siente. Entonces, cuando Jesús dijo esto, dijo gehenna, y ellos sabían que iba a ser algo parecido a ese lugar, de dolor, de sufrimiento, como ese valle de Hinnom. Vamos al versículo 29 y 30. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al gehenna, al valle de Hinnom. ¿Sí? Te está diciendo Dios, si tienes que dejar algo aquí en esta tierra que te está lastimando, que está haciendo que estés pecando, hermano, si tú tienes que llegar a un punto en el que no tienes celular, hazlo.
o en el que tienes que dárselo a tu esposa o a alguien que te controle lo que ves, como niño, o al revés. Porque más te vale eso, esa incomodidad. Esa incomodidad no es nada a comparación de irte al infierno. Versículo 30 dice: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ah, caray, ¿cómo que cuerpo? Bueno, las almas que mueren, dice la palabra de Dios en Corintios, 1 Corintios 5 creo que es, lo pueden leer en su casa, que Dios les da un cuerpo temporal, para que no anden como desnudos, por decirlo así, mientras llega el tiempo en que va a dar el tiempo celestial para la eternidad. O sea, hay un cuerpo, no este. 1 Corintios 5. Sí, 1 Corintios 5. Entonces, vamos a Mateo 10, 28. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿De quién está hablando? ¿Quién puede destruir el alma y el cuerpo? Dios. Y otra vez dice cuerpo, ¿sí? Va a haber un cuerpo, no sé cómo, pero va a haber un cuerpo distinto para la eternidad. Y Dios es el que puede destruir el alma y el cuerpo. Tengámosle temor a Dios. Mateo 18, 9. Y ahí otra vez usó la misma palabra geena, que es la palabra griega, que dijimos que tiene su antecedente en el valle de Hinnom. 18, 9. Dice lo mismo: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado al gehenna, en el infierno de fuego. Las otras citas son similares. Por tiempos ustedes las voy a mencionar si las quieren apuntar. No las vamos a buscar en este momento. Mateo 23, 15 y versículo 33. Marcos capítulo 9, versículos 43, 45 y 47. Y Lucas 12, 5. El mismo Jesús habló del infierno más que nadie. Más que nadie. Vamos a la que sigue. Vamos a pasar varias, la otra. La que sigue, ya la vimos, la otra, ahí. Al combinar los significados del Antiguo y Nuevo Testamento, podemos entender que se trata, el infierno, de un lugar de aflicción, de dolor, de humo, de suciedad, de fuego y de muerte, ¿sí? Eso es el infierno. Siguiente. Vamos a ver más qué es ese gehenna, ese infierno, la que sigue. ¿Dónde está? El Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento se nos habla del Hades. Y se nos habla que en el Hades, o sea, en el infierno actual, donde van los muertos que no quisieron nada con Dios en la actualidad, ¿a dónde van? Vamos a ver Números 16, 32. La Biblia no especifica la ubicación del infierno, pero hay una cita en Números que nos puede dar alguna referencia. Números 16, 32. Vamos a ver desde el 31, Números 16, 31. ¿Ya están conmigo? Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y se tragó
y los tragó a ellos, sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos ¿a dónde? Al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. En el Antiguo Testamento la palabra que se usa es Seol. En el Nuevo Testamento, Hades, ¿sí? Pero son equivalentes, de alguna manera son equivalentes el Seol en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo Testamento. Estos rebeldes que se rebelaron contra Dios mismo, porque ellos pensaron que se rebelaron contra un hombre, ellos pensaron que se rebelaron contra la autoridad de Moisés. Pero el que va con la autoridad, contra la autoridad, no vas con el hombre, sino con aquel que la delegó, que fue Dios mismo. Y vino un juicio de Dios donde se abrió la tierra. Se abrió la tierra, dice que hasta sus casas, todo, descendieron vivos ¿hasta dónde? Hasta el infierno. Entonces podemos de alguna manera entender que el infierno, actualmente, el Seol o el Hades, están en el centro de la tierra, ¿sí? Yo no sé exactamente en qué parte, pero en el centro, porque se abrió la tierra y descendieron. No sé cuántas profundidades donde no ha llegado el hombre. Ahí está el Seol, está el infierno. Están las almas de los que no quisieron nada con Dios. Pero este infierno, este Seol, no es el mismo del que nos habla Apocalipsis 20. Vamos a regresar a Apocalipsis 20 para que lo veas. Dice Apocalipsis 20, 14, y la muerte y el Hades, que dijimos que en el Antiguo Testamento es el ¿qué? ¿Cuál es el equivalente al Hades? El Seol. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿a dónde? Al lago de fuego. Si tú te fijas en el versículo 13, ahí antes, en el 13 dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea, los que estaban en el centro de la tierra, las almas que estaban ahí, fueron entregadas para ese juicio. Y después de ese juicio, ¿a dónde fueron echados? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Hay un infierno actualmente, pero después de este juicio nos habla que va a haber un lago de fuego eterno, que no va a ser menos peor o menos grave. Vamos a ver dónde está ese Gehenna, ese infierno, ese lago de fuego. Vamos a la siguiente. Mateo 8, 12. Repito, no nos dice la Biblia, va a estar en tal parte, no, pero vamos a ver algunas palabras que a veces leemos rápido y no meditamos. Mateo 8, 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Van a ser echados a las tinieblas ¿de dónde? De afuera. ¿Sí? Como si el lago de fuego fuese estar afuera, en un lugar apartado, en algún lugar del universo, ¿sí? Afuera, lejos. Mateo 25, 30. Lejos de la gloria de Dios, lejos de la vida que
que Dios tiene para los fieles, lejos, fuera, apartados totalmente. 25:30. Y el siervo inútil echarle a las tinieblas, ¿de dónde? De afuera, otra vez, de afuera. Eso nos habla que ese infierno va a estar afuera, va a estar lejos. No sé en qué punto, pero va a estar lejos, afuera. El universo es enorme, o sea, nosotros tenemos una visión así somos como la nada, hermanos, en el universo. En algún lugar lejos va a estar este lago de fuego. Segunda de Pedro 2:17. Segunda de Pedro 2:17 dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Va a ser un lugar, ¿cómo? Oscuro. Oscuro, la más densa oscuridad. No tenemos idea del grado de oscuridad. Es una total ausencia de luz. ¿Y quién es la luz? De Dios. Pero vamos a ver que es una total ausencia de Dios, pero no absoluta. Parece contradictorio, pero no me quiero adelantar. Pero no van a tener el beneficio de la luz de Dios, totalmente en oscuridad. Por eso es afuera, afuera, lejos de la gracia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Lejos de cualquier luz. ¿Quién es luz? Cuando Dios hizo al mundo, ¿qué fue lo primero que hizo en el día 1? ¿E hizo qué? La luz. ¿Y quién es la luz? Y ellos van a estar en densa oscuridad. ¿Sabes que aún en el planeta Tierra, si no hubiera sol, qué pasaría? Se acaba la vida, ¿saben eso? Se acaba la vida. Densas tinieblas. Judas 13. Dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente, fíjense, eternamente la oscuridad de las tinieblas, eternas tinieblas. ¿No te pasa a veces que es de noche y si estuvieras en medio del bosque no quisieras que ya amaneciera para poder ver? Cuando pasas tinieblas en tu vida, que estás pasando por tribulaciones difíciles, uno dice, me las vi, ¿cómo dice uno? Me las vi negras. Pero tienes esperanza de que amanezca. Allá no hay esperanza. Aquí, por más difícil que pasemos una situación, tenemos esperanza. Y aún los que no conocen a Dios tienen alguna forma de esperanza, porque el sol sale para justos e injustos. Hay una gracia común. Pero en el infierno es una eterna oscuridad. No hay esperanza. Se acabó la esperanza. Es inconcebible para mi mente este lugar. Es terrible. ¿Cómo es el infierno? Vamos a la siguiente, por favor, el tiempo va rápido. ¿Cómo es el infierno? Vamos a ver algunas características. Es un lugar de fuego inextinguible. O sea, el fuego no se acaba, no se acaba. Mucha gente dice que vivió un infierno ahora con los incendios en California. Sí saben que gente murió, se quemaron casas. Pero aún así, dentro de ellos, sabían que iba a parar. ¿No? Iba a parar, se iba a consumir todo, pero iba a parar. A lo mejor te quedas sin nada porque el fuego lo consume todo,
pero se detiene al consumir todo. Pero el fuego del infierno no se acaba jamás. Por eso Jesús les decía el Gehenna, porque era ese lugar donde todo el tiempo había, ¿qué dijimos? Fuego, porque todo el tiempo estaban quemando los desechos. No se acaba, no se para. Mateo 3:12. No hay un descanso, no hay un break, ¿no? Estamos tan acostumbrados, vas a trabajar. Créeme que aunque digas, no, mi trabajo me parece que es el infierno, ¿no? Y para trabajar, a ver, quiero preguntarle a los que van a trabajar, cuando llega la hora de lunch, les voy a decir que cuando yo era estudiante y me decían, ¿qué materia te gusta más? El recreo, decía yo. ¿Ustedes? No era materia, ¿verdad? Pero... Y en mi época de empleado, ¿qué me gustaba más del trabajo? El lunch. Porque el lunch para nosotros es un ¿qué? Un descanso. A lo mejor más que comer, es como darte un break mental, ¿no? Un alivio para agarrar nueva energía. Imagínate en un lugar donde dices, ya, por favor, ya, ya. Aún cuando hay gente agonizando, hay gente que pasa mucho tiempo en agonía, que yo le pido a Dios, Señor, a mi mamá, dale una buena vejez, dame a mí una buena vejez, si no vas a venir tú antes por mí. A lo mejor va a ser una oración muy egoísta, pero se la pido, hermanos. Porque hay gente que pasa unas agonías terribles. Pero como quiera, dentro de la agonía hay una esperanza en la gente, pero la verdad esperanza es en los que conocemos a Dios. ¿Cuál es la esperanza de la gente? Que ya va a ¿qué? A descansar, entre comillas, ¿verdad? Solamente el que está en Cristo va a descansar. Pero hasta ahí tienes una esperanza, ¿no? Ya va a descansar, ya va a descansar. Está sufriendo, pero ya que descanse. Imagínate en el infierno, vas a estar ya, no puedo, ya. Y no un día, no un año, no 10 años, no 600 millones de años, no 1000 años. Es inconcebible, pero es real. O sea, mi mente, hermanos, no puedo dimensionar tan grande atrocidad. Tan terrorífica situación como el infierno. ¿Cuál leímos? ¿O ya lo leímos? Ya se me fue, ¿no? 3:12, Mateo 3:12, gracias. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, Vamos a Mateo 13:42. Y los echarán en el horno de fuego, fíjense. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es un horno de fuego que no se apaga. Va a ser un lugar de ira, de odio y de frustración, porque dice ahí que allí será el lloro y el crujir de dientes, rechinar los dientes. Lloro porque estás sufriendo, porque te estás lamentando, porque estás en dolor, pero también de odio. Y saben que mucho de ese odio va a ser odio contra Dios. Odio contra Dios porque los tiene en esa situación. Odio, crujir, frustración, desesperación, impotencia. Aún cuando vives cosas que te causan impotencia y dolor, hasta el mundo dice que el tiempo sana las heridas, ¿no? Tienes una vivencia muy dolorosa, pero a través del tiempo va disminuyendo ese dolor, de esa experiencia que tuviste. Acá no, aquí es un dolor y una frustración permanente y continuo.
Es un lugar de sufrimiento y dolor. Vamos a Apocalipsis 14, 10 y 11, versículos 10 y 11, por favor. Ustedes ya se me adelantan y yo apenas estoy buscándolos. Vamos a Apocalipsis 14, 10. Dice, él también beberá el vino de la ira de Dios. ¿De quién es la ira? De Dios. Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, ¿sí? A todos aquellos que adoran a bestia, a todos aquellos, dice que la ira de Dios va a caer sobre él y será atormentado con fuego y azufre. Es un lugar de dolor y de sufrimiento. Es un lugar de tormento mental también. Vamos a Lucas 16. Que este no es una parábola, o sea, no es una historia. Esto es una revelación que Jesús nos dio de lo que es un testimonio salido del infierno. Hay gente que dice, bajé al infierno y esto y el otro. Hermano, no hay necesidad de que alguien baje al infierno. Alguien ya estuvo ahí, Dios nos descubrió esta historia. No necesita que otra persona diga cosas porque luego son fábulas. Esto es la verdad. Aquí en Lucas 16 nos descubre Dios el infierno, donde está obviamente actualmente el Hades. Vamos a versículos 19 al 31. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, en el Seol, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Ya se levantó uno de los muertos, ¿quién fue? Cristo. Y aún así la gente no se arrepiente. Pero vemos los tormentos. Lázaro no fue con Dios por ser pobre y por haber sufrido en esta vida. Ni tampoco el rico fue al infierno por ser rico, sino que sus obras, su comportamiento era evidencia de su salvación, que es diferente. La falta de misericordia del rico manifestaba que no tenía a Dios en su corazón. Y Dios puso a Lázaro como un mensaje para el rico, pero el rico nunca escuchó ese mensaje. Dios tiene muchas formas de darnos un mensaje. Y entonces dice que cuando este rico fue llevado al infierno, ¿perdió la memoria? Sabía perfectamente quién era su familia, reconocía quién era Abraham, quién era Lázaro, ¿sí? Entonces no nada más va a ser un tormento
de alguna forma físico, corpóreo, dolor, sino va a haber un tormento mental que también es horrible. ¿Alguien alguna vez ha sentido tormento mental? ¿No hay gente que se vuelve loca de la culpa? ¿No hay gente que se vuelve loca de no poder regresar al pasado y cambiar las cosas? ¿Has tomado decisiones que te arrepientes y quisieras regresar y ya no se puede? Entonces, todos los recuerdos le van a invadir, o sea, es un tormento por donde le busques. Y no va a haber un verdadero arrepentimiento, va a haber culpa, remordimiento de conciencia, aborrecimiento a Dios, frustración, desesperación, impotencia. Quizá recordando todas las veces que les ofrecieron aceptar a Cristo, acercarse y no quisieron. Va a tener sed. ¿Alguien ha tenido sed? Yo tengo sed, siento mi garganta hasta dolorida, sí seca ahorita. Y eso que acabo de tomar agua. Imagínate en el infierno tener sed y no poder, querer aunque sea un poquito que te refresquen tantito y no tener. Vamos a seguir. ¿Qué más hay en el infierno? Siguiente. Apocalipsis 2:11. Es un lugar de muerte. La palabra muerte es separación. Muerte significa separación. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, de la muerte eterna. Habla de la muerte eterna. Todos tenemos una primer muerte, la física. Pero el que crea en Cristo no va a sufrir la segunda muerte. Es una separación. ¿Qué tiene que ver con el infierno? ¿Se acuerdan que el infierno dijimos que va a estar afuera? En oscuridad, ¿sí se acuerdan? El lago de fuego. Mucha gente dice, no, pues es que, ¿para qué me voy al cielo? Jugando, no saben lo que dicen. ¿Para qué me voy al cielo? Va a estar bien aburrido. Mejor me voy acá donde está el compadre. Ahí vamos a estar echando chistes. Separación. Lo más seguro es que estés aislado. Y lo peor, lejos de Dios. Pero fíjate algo, hermano. Separado de Dios, pero no totalmente. Separado de su gracia. Separado de su misericordia. Separado de su luz. ¿Sí? Hoy hasta el peor criminal, de alguna forma, recibe la luz del sol todos los días, ¿verdad que sí? Para todos sale el sol, para justos e injustos. Ahí no. Pero quiero que entiendas esto, separado de lo bueno de Dios. Pero la presencia de Dios, de alguna manera, va a estar en el infierno. ¿Sí lo entiendes? El mayor problema para el que esté en el infierno, fíjate esto, el mayor problema para el que esté en el infierno va a ser Dios mismo. No acabamos de leer, no tengas temor, sino de aquel que puede, ¿qué? Destruir el alma. ¿Quién lo va a destruir? ¿Quién va a estar castigando activamente en el infierno a las personas? ¿Quién? Dilo, Dios. Eso no nos dicen. No podemos entender cómo un Dios de amor va a estar castigando a la gente. Él va a estar en el infierno ejerciendo justicia.
y vindicando su santo nombre. Quisieran ellos que no estuviera Dios. Van a estar separados de Dios, pero de lo bueno de Dios. Y van a conocer al Dios justo, aquel que mata el cuerpo y el alma. ¿Cuántos de aquí son salvos? Levante su mano. Ahora les quiero preguntar, ¿de qué son salvos? ¿De qué? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Dice la Biblia, horrible, ¿así dice horrible? ¿Estoy correcta en la palabra? Horrenda. Horrenda es la palabra. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, cuando hablamos de separación, es separados de la luz de Dios, de la gracia de Dios, pero siendo castigados por Él. ¡Qué horrible! Es un lugar de castigo eterno, no hay salida. Vamos a Mateo 25, 46. Dios no quiere que vayamos al infierno, Él quiere darnos vida eterna, para eso Él vino. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Al castigo, ¿cuánto va a durar? Una eternidad. Una eternidad. Ahora fíjate algo. Hay gente que dice, es que como alguien, vamos a suponer, alguien que vivió 60 años de vida aquí en la tierra, ¿cómo alguien cuestionan la justicia de Dios? Pero nada más para que vean qué tan lejos está nuestra mente de entender la justicia de Dios. Pueden decir, oye, alguien que vivió 60 años aquí, ¿por qué si es un Dios justo va a pagar no 60 años, o sea, el doble de su vida, no 120 años, o sea, por 2, no 1000 años, no 10 millones de años? Es eternamente. ¿Cómo es posible que alguien que vivió 60 años pague no el resto de su vida en la tierra, no el doble de lo que vivió en la tierra, no el triple de lo que vivió, sino en la eternidad? Y quiero que eso nos ayude a entender más lo que es el pecado. Cuando nosotros, seres finitos, ¿verdad? Mortales, pecamos, estamos pecando contra la santidad infinita de Dios. Estamos pecando contra la santidad infinita de un Dios eterno. Nuestro pecado merece la muerte eterna. No lo entendemos porque decimos, es que en mi lógica digo, pues si vivió 50 años, ¿por qué va a pagar tanto? Porque no es lo que viviste, sino que la magnitud de tu pecado es que fuiste en contra de un Dios infinitamente santo, bueno y misericordioso, que es eterno. No supiste con quién te metiste y a quién ofendiste. No está en base a lo que tú hiciste, sino lo que el pecado significa es rebelarse en contra de un Dios infinitamente santo y eterno. Cada que pecas, estás yendo contra la santidad de un Dios eterno e infinito. Por eso tu pecado merece el castigo eterno y mi pecado. Va a haber grados de sufrimiento. No todos van a sufrir igual. Aquí en este mundo, cuando alguien mata, me acuerdo que se hizo muy famoso un caso que me quedé muy impresionada y luego hicieron serie de no sé si serie, ¿verdad? O documental en Netflix,
Ya ven que sale cualquier cosa y sale un documental. No me acuerdo, no sé cómo se llama el documental, pero cuando sucedió, en su momento, creo que fue en el 2018, me impresionó mucho. Era un señor en Colorado que mató a su esposa y a sus 2 hijas. Y su esposa estaba esperando otro bebé. O sea, él tenía un amante, le entró el demonio, no sé, y mató a toda su familia. Lo agarran y no sé si ustedes han escuchado sentencias de 5 cadenas perpetuas. ¿Han escuchado eso? A mí, yo siempre que digo eso me quedo así como, hagan de cuenta que como la computadora cuando se queda pensando así, 5, o sea, pero yo digo, pues va a vivir, nada más vive 90 años, ¿no? Lo castigan con 5 cadenas perpetuas como si tuviera 5 vidas para pagar. Y lo hacen como, de alguna forma, mencionar que no quede de alguna forma impune lo que hicieron. Pero ¿saben qué? Todo eso, si no se arrepintieron, lo van a pagar en la eternidad. Si alguien mata a una persona y no se arrepiente, y alguien mata a 50 personas y no se arrepiente, Dios va a justiciar, va a castigar proporcionalmente al que mató a uno que al que mató a 50. Por eso dice en Apocalipsis que los libros se van a abrir y vamos a ser juzgados según ¿qué? Sus obras. ¿Sí? Según sus obras. Vamos, ¿en dónde estoy? Romanos 2.6, vamos a Romanos 2.6. ¿No? Alguien dice, bueno, si ya me voy al infierno, pues entonces hago más maldad, en fin, va a ser lo mismo. No, te vas a ir al infierno, pero entre más maldad hagas, más vas a sufrir. Romanos 2.6. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a qué? A sus obras. Mateo 11, 20 al 24. Mateo 11, 20 al 24 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por lo tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Sí están viendo que va a haber diferente grado de castigo? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser menor el grado de castigo para Sodoma? Porque ahí no llegó ¿quién? Cristo. Al que más se le da, más se le demanda, ¿sí? Alguien que nunca escuchó el evangelio como tú, alguien que no tuvo Biblia, nunca tuvo una Biblia. Y voy a ir ahí más adelante. Y se va al infierno. Va a sufrir menos que aquel que tuvo una Biblia, que se le habló, se la pasó en una congregación, pero realmente nunca puso su fe realmente en Cristo. Lucas 20, 45 al 47.
Dice, y oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Estos recibirán qué? Todos aquellos hipócritas, que Dios nos libre, ¿sí? Aquellos todavía que pueden entrar dentro de eso, que son piedras de tropiezo. Aquellos falsos maestros y predicadores que usan el nombre de Dios para ganancia deshonesta, van a recibir mayor condenación. Dios es un juez justo y Él ve cada detalle de nuestra vida y Él va a ejercer el juicio justo. Vamos a Romanos 2.5. Por favor, no está esa cita, pero la pueden apuntar. Romanos 2.5. Romanos 2.5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Atesoras para ti qué? ¿Sabes qué podría ser atesorar? Acumulas ira. Fíjate que contrario a atesorar ira, ¿qué se nos manda a los hijos de Dios? Hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo. Nada más hay dos opciones, o estás haciendo tesoros en el cielo o estás acumulando ira para el día de la ira. ¿Qué estás haciendo? No hay alguien que dice, no, pues, a lo mejor alguien dice, pues yo ni fu ni fa, ¿verdad? No estoy haciendo tesoros en el cielo, pero pues tampoco acumulando ira. Yo soy bueno, me congrego ahí en Pacto de Gracia, ya llevo 40 años ahí, ¿sí? Yo le ayudé al pastor a barrer y todo, ya la hice. ¿Cuánta gente vive así, engañada? O estás acumulando tesoros en el cielo o estás acumulando ira para el día de la ira. Entonces, hay grados de ira. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Quiénes van a estar en el infierno? ¿Para quiénes se hizo el infierno? Vamos, Mateo 25:41. Rápidamente, Mateo 25:41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego preparado ¿para quién? ¿Para quién se hizo originalmente? ¿Para quién Dios hizo el infierno? ¿Para nosotros? Para el diablo y sus ángeles que son demonios. Para ellos es el infierno. Pero el Satanás no quiere irse solo al infierno, ¿sí? Pero para ellos fue. Ahí va a estar el diablo con los demonios. Vamos a Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10 dice... Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quiénes van a ser atormentados según aquí? La bestia y el falso profeta, ¿no? Satanás, los ángeles, todos ellos. Luego nos quieren pintar el infierno, donde el rey del infierno, como pintan que es el diablo, ¿no? Él va a estar ahí, sí, adórenme, y torturando a la gente. El que más va a sufrir es el diablo y los demonios. Van a estar ahí. ¿Quiénes van a estar ahí? Esta cita, vamos a aprovechar que estamos aquí, ahí en Apocalipsis 20, y dice... Ayúdenme a buscar el versículo ahí en Apocalipsis 20, donde dice que todos los que no se encontraron su nombre escrito el 15, ¿no? 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes van a estar ahí? Ya dijimos, Satanás y sus demonios, el falso profeta, la bestia, o sea, el anticristo. Pero también van a estar todos aquellos que no
se encontraron sus nombres en el libro de la vida. No son los que hicieron buenas obras, ¿sí? Porque nadie hemos hecho buenas obras, sino aquellos que han puesto su fe en Cristo, en el que vino a pagar por nosotros. 21:8. ¿Lo acabamos de leer o no? Ese no. Bueno, 21:8. Dice, es que todavía no llegaba ahí, vamos al 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano, a lo mejor no viene el pecado en el que estás, pero te voy a decir una cosa. Si tú vives en pecado, te digo algo, dudo que seas salvo. Porque el Hijo de Dios no practica el pecado. Puedes caer en pecado, sí. Pero hay gente que vive en pecado y piensa que es hijo de Dios. Hay gente que vive en fornicación, que vive viendo pornografía, que vive diciendo mentiras y se arrepiente y me siento mal, Señor, es que tú sabes, Señor, perdóname. Y te congregas y predicas de Cristo, pero vives en pecado. Dudo que seas salvo. Es algo que tienes que tomar en serio. Porque aquí dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, y ahí están todos los que ven pornografía, los hechiceros, los idólatras. Los idólatras están todos los que tienen algo antes que Dios. Sea su trabajo, sea su hijo, sea su novio, esposa, perro, ¿verdad? Porque hasta ahora hasta los perros están antes que Dios. ¿Por qué no viniste? No, es que se me enfermó el perro. Tuve que hacerle compañía. Idólatras. Y todos los mentirosos van a ir a este lugar. Bueno, versículo 15. Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir. Creo que este versículo está sobrando ahí. Vamos a la siguiente diapositiva. Lucas 12, 47, 48. Ténganme paciencia, hermanos. Ya estoy terminando. Ya estamos. Nada más faltan como 10 diapositivas y terminamos. Lucas 12, 47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿cuántos azotes va a recibir? Muchos azotes, ¿sí? ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ir al infierno? Aquellos que conociendo la voluntad de su Señor, al que le decíamos, Señor, Señor, en tu nombre, pero no se preparó. ¿Tú te estás preparando? Repito, no somos salvos por nuestras fuerzas, pero debe haber una evidencia, ¿sí? Es como aquel que dice que es abogado y no se sabe ni siquiera las leyes. ¿Tú qué pensarías? ¿Es abogado o no? De nombre, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo un título, aunque usted no lo crea, de contador. Pero yo le pago un contador. Fíjense cómo son cómo dicen las incongruencias de la vida. Yo no me considero contador porque no sé, estoy desactualizada. Entonces, aquí le decía Señor, pero no se preparó, conociendo su voluntad, no la hizo y fue castigado. ¿Quiénes van a ir al infierno? Estamos viendo. Ahora, Romanos 1, ya estoy terminando. De hecho, nada más vamos a ver 2 versículos más. Romanos 1, 18, ya conocen este. Romanos
Estamos ya finalizando, hermanos. Gracias por su paciencia. Romanos 1, versículo 18. Es importante esto. Romanos 12, 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahorita el versículo que vimos en Lucas, hablamos de aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿qué hizo? No la hizo, no se preparó. Pero ¿qué de la gente que dicen, oye, es que hay mucha gente en la India, en Chinconcuá, que en Beto a saber, que nunca han escuchado de Cristo? ¿Verdad? ¿Habrá gente en el mundo que nunca ha escuchado de Cristo? ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá? Probablemente. Probablemente. ¿Qué va a ser de ellos? No conocieron de Cristo, pero sí conocieron de quién. Porque acabamos de leer, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Quién se los manifestó? ¿Cómo? ¿Cómo se manifestó Dios? Por medio de las cosas que de la creación. No lo busques, pero el Salmo 19, ¿qué dice el salmista? Los cielos cuentan ¿qué? Tu gloria. La naturaleza misma es tan perfecta, es tan impresionante. ¿Sabes que si por 1 grado, 1 centímetro, algo del universo estuviera fuera del lugar, ya no existiríamos? Es tan impresionante la creación de Dios que así Dios se ha dado a conocer. Entonces, aunque no han conocido de Cristo, Dios se ha revelado de tal manera que ¿quién tiene excusa? Nadie. Es que allá los indios del Amazonas y de no sé qué, del África, nadie tiene excusa. Dios se ha revelado. Dios se ha revelado. Ahora bien, Romanos 12:15. No nada más se ha revelado, sino que Dios nos puso una conciencia. Una conciencia. Romanos 12:15. No, esa no es la cita, ¿verdad? Se las voy a deber. Hay una cita donde dice que Dios nos ha dado una conciencia, que su conciencia les acusa, ¿sí? Su conciencia les acusa. Pero por tiempo vamos a seguir. Ahora, fíjense, alguien puede decir, y pónganme atención, ya estoy con eso, estoy terminando. Alguien puede decir, ¿cómo voy a ser yo feliz en el cielo cuando en el día del juicio del trono blanco mi papá, mi hijo, mi hermano, mi mejor amigo van a ser lanzados al lago de fuego? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que eso va a suceder? Sí, ¿verdad? ¿Podrían ser ustedes felices en el cielo? Porque lo van a ver, van a saber. Dios no va a borrar sus pensamientos, pero ¿saben qué? Cuando estemos con Él, ¿saben que va a haber un proceso de santificación? De perfección. Hagan de cuenta, hermanos, que cuando un hijo de Dios, ¿ya la tienes? 2:15, Romanos 2:15, gracias. Romanos 2:15, gracias, mami. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, hasta los secretos. No creen que se va a quedar algo oculto, todo va a salir a la luz. Pero aquí habla de la conciencia que nos acusa. O sea, Dios se ha revelado a través de su creación y a todos nos puso una conciencia que nos acusa. Y hay gente que la pisotea esa conciencia, pero volviendo al punto, ¿han escuchado que cuando alguien va con Dios, un hijo de Dios, hay gente que suele decir, fue el día de su graduación? ¿Han escuchado eso? De su graduación, o sea, que Dios lo puso en otro nivel. El pastor Jorge Inurreta, mi papá, no era perfecto. Pero en el momento en que cerró sus ojos, fue santificado instantáneamente, fue perfeccionado instantáneamente. Cuando nosotros muramos y vayamos con Dios, ya no vamos a estar arraigados aquí. Ahorita tenemos afectos naturales, estamos arraigados de alguna manera. Pero en ese momento, hermanos, no solamente vamos a tener cuerpos glorificados, sino que vamos a ser santificados, vamos a ser perfeccionados. Ya no vamos a tener una naturaleza caída. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a Apocalipsis 9:6. Apocalipsis 9:6. No, esa no es la cita, pero es otra, está bien, que puse varias adicionales. Vamos a esa que ya tienen ahí, 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No habla del infierno este contexto, sino de los juicios en la gran tribulación. Pero el infierno va a ser algo así. La gente va a querer morir, pero la muerte, ¿qué va a hacer? No van a morir. Pero la cita que les quería decir era Apocalipsis 15, discúlpenme, Apocalipsis 15 del 1 al 4, y con esa termino. La pregunta es, cuando tú estés en la eternidad con Dios y veas a tus seres amados, a tus seres queridos ir al lago de fuego, no vas a sentir lo que sientes ahorita porque todavía estás en tu humanidad. Para ese momento habrás sido perfeccionado. Hermano, cuando estés con Dios ya no vas a tener esa lucha que hoy tienes con tu carne. ¿Quién tiene luchas con su yo? Ya se va a haber acabado eso. Ya no va a haber temor, vas a estar perfeccionado. Entonces vas a poder decir, fíjense este capítulo 15, versículo 1, dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles tenían las 7 plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Fíjense, estaba consumándose la ira de Dios y había unas personas con arpas, y eran personas que dice que habían alcanzado ¿la qué? ¿Qué habían alcanzado estas personas? La victoria, hijos de Dios. Y estaban con sus arpas, y miren el versículo 3 lo que cantaban, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vas a ver a tu ser querido siendo echado al lago de fuego, pero lo único que te van a hacer de corazón es decir, justos y verdaderos son tus juicios. Todo es para gloria tuya, y tu nombre se ha vindicado, porque has sido sumamente ofendido. Y es tiempo
de que sean castigados aquellos que se han rebelado contra ti. Justos y verdaderos son tus caminos. Dice, ¿cómo dice? Justos y verdaderos son tus caminos. Y dice al final, vendrán las naciones y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? No, Dios, ¿cómo no? Vas a estar santificado, vas a estar tan perfeccionado que te vas a parar no del lado de tu familia, sino del lado del Santísimo Dios y justo. Y vas a regocijarte que sus juicios han llegado y su nombre va a ser vindicado. Y quiero hacerte esta reflexión, la siguiente diapositiva, ya no hay versículos, no se preocupen. ¿Creen en el infierno? Y la última. Si realmente creyeras, ¿qué cambiaría? Yo creo que si realmente entendiéramos lo horrible que es ese lugar, yo encuentro dos cosas. Cambiaría mi forma de vivir. Viviría con más temor de Dios y hay otra cosa que sería para mí diferente. Si entendiera y creyera esto. Pondría más diligencia en hablarle a la gente de Cristo. Porque se van a ir a donde, a un lugar terrible. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu salvación, porque tú viniste para librarnos de la ira de Dios, Señor Jesús. Porque en ti podemos estar seguros que no hay condenación para los que estamos en Cristo, Señor. Ayúdanos a ser firme en nuestra vocación. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos si estamos caminando mal, Padre, porque una vez que cerremos los ojos en esta tierra, Señor, ya no hay oportunidad. Cuando cerremos nuestros ojos, o vamos delante de ti al cielo para la eternidad, o vamos a ir a un lugar de tormento eterno, Señor. No hay una segunda oportunidad, no hay un tiempo para arrepentirse más que en vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponernos a cuentas contigo y te suplico que nos des carga por tantas almas que mueren todos los días y se van al infierno. Padre Dios, te pido que vayas con nosotros, Dios, a nuestros hogares y que podamos seguir meditando en tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.